Les habla la doctora Madel Caballero, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, filial Sucre. Encantada de presentarles hoy nuestro segundo webinar médico en colaboración con Megalabs, que amablemente nos ha prestado su plataforma para transmitir esta charla. Vamos a hablar hoy sobre hipertensión endocranial en pediatría y está a cargo del doctor José Antonio Romero. El doctor José Antonio Romero es neurocirujano pediatra formado en la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Medicina, Escuela Luis Racetti, en el Hospital JM de los Ríos, y médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela igualmente, Escuela Luis Racetti. Su experiencia docente funge ahorita actualmente como docente de semiología neurológica desde el año 2005 hasta la actualidad en el posgrado de puericultura y pediatría universitario de la Universidad de Oriente en el núcleo Sucre, y además estuvo como facilitador del taller de neurociencias y educación en el año 2017, auspiciado por la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y por la Sociedad Venezolana de Neurocirugía Pediátrica. Actualmente se encuentra trabajando en el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, en el estado Sucre, y es un gran colaborador con la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Con ustedes entonces el doctor José Antonio Romero, quien va a entrar en materia con respecto a la hipertensión endocranial. Muchas gracias. Hola, mi nombre es José Romero, neurocirujano pediátrico del Hospital Antonio Patricio Alcalá de la ciudad de Cumaná. Hoy vamos a conversar sobre hipertensión endocranial en pediatría, el cual es un tema importante, puesto que la elevación de la presión dentro del cráneo va a aparecer en situaciones en las que se produce un daño cerebral, ya sea hipóxico, metabólico, tóxico o traumático. Como veremos, el organismo es capaz de adaptarse y compensar aumentos de presión intracraneal moderados, pero cuando estos mecanismos de compensación no son suficientes, el aumento de esta presión puede comprometer la vida del paciente o provocar graves discapacidades neurológicas, por lo que es necesario el conocimiento de la fisiología para realizar un enfoque terapéutico preciso e indispensable en la disminución de la mortalidad asociada a esta entidad. La hipertensión intracraneal es la causa más frecuente de mortalidad en niños con patología neurológica y neuroquirúrgica. Se define hipertensión intracraneal al momento en que los valores de la presión dentro del cráneo superan los mecanismos reguladores fisiológicos cerebrales con signos o síntomas de etiología variada y común a muchas urgencias neurológicas. El síndrome hipertensivo endocranial o hipertensión intracraneal es un síndrome clínico provocado por el aumento de presión mayor a 20 milímetros de mercurio durante más de 5 minutos en el paciente adulto. En pacientes pediátricos, las cifras aún no están bien establecidas. Rengel Castilla y colaboradores plantearon valores normales para la presión intracraneal entre los 3 y 15 milímetros de mercurio, o entre los 7 y 20 centímetros de agua. Sin embargo, otros autores utilizan límites superiores para comenzar con el tratamiento de la hipertensión intracraneal. En una publicación muy reciente, Pedersen y colaboradores encontraron una relación paradójica entre la edad y la cifra de presión intracraneal. La presión intracraneal es el resultado de un equilibrio mantenido entre los diversos componentes que se alojan dentro de la bóveda craneana. El cráneo, tras el cierre de las suturas y las fontanelas, se va a convertir en una estructura inextensible y por tanto mantiene un volumen constante independientemente de su contenido. El cráneo pasa a ser entonces una estructura rígida con un volumen interno que alberga parénquima cerebral, que corresponde a un 80%, el volumen sanguíneo cerebral, que se corresponde con otro 10% del contenido, y el volumen del líquido cefalorraquídeo, que también corresponde a un 10%. En condiciones fisiológicas, la presión intracraneal varía con la posición y oscila con la presión arterial sistémica y con la respiración. La tos, el llanto o la defecación incrementa la presión de las venas yugulares y del plexo venoso epidural. Este incremento de presión venosa se transmite al espacio intracraneal y así aumenta la presión. A pesar de dichas variaciones,
la presión intracraneal se mantiene estable dentro de un rango muy restringido. Esto se explica por la doctrina de Monro-Kelly. La suma de los volúmenes de los tres componentes se mantiene constante de tal forma que el aumento de uno de ellos debe ser compensado por los otros dos. En condiciones normales, estas variaciones se compensan de forma aguda, primero porque el sistema venoso colapsa fácilmente y desplaza la sangre venosa fuera del cráneo a través de las venas yugulares. Igualmente, el líquido cefalorraquídeo puede ser desplazado del sistema ventricular a través de los forámenes de Lupski-Magendie hacia el espacio subaranoideo perimedular. En condiciones no patológicas, los factores que controlan la presión intracraneal son el volumen de producción del líquido cefalorraquídeo, la resistencia del sistema a la reabsorción del mismo y la presión venosa del espacio intracraneal. El flujo sanguíneo cerebral requerido para cubrir las necesidades metabólicas del cerebro en promedio es de 55 a 60 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral por minuto. El cerebro usualmente comienza a mostrar signos de isquemia cuando el flujo sanguíneo cerebral cae por debajo de los 20 mililitros por cada 100 gramos de tejido, y el daño permanente ocurre cuando el flujo sanguíneo cae por debajo de los 10 gramos de tejido cerebral por minuto. El factor más significante que determina el flujo sanguíneo cerebral en cualquier tiempo es la presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral se define como la presión necesaria para perfundir el tejido nervioso para un buen funcionamiento metabólico, y es la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneal. La presión arterial media puede calcularse con la sumatoria de los 2/3 de la presión diastólica y 1/3 de la presión sistólica. Una presión de perfusión menor de 50 milímetros de mercurio implica una disminución severa del flujo sanguíneo cerebral, con el riesgo de isquemia, y por el contrario, valores por sobre 60-70 milímetros de mercurio han sido determinados como seguros en adultos. En niños aún no se ha establecido esto muy bien. Sin embargo, se sabe que los cerebros inmaduros, como los de los recién nacidos, toleran mejor cifras de presión de perfusión mucho más bajas. Tres factores mayores regulan el flujo sanguíneo cerebral bajo condiciones fisiológicas: la presión de perfusión cerebral, la presión arterial de CO2 y la presión arterial de oxígeno. Los otros factores serían la adenosina, la pH, la temperatura, etc. La habilidad de mantener el flujo sanguíneo cerebral constante ante un rango de 50 a 150 milímetros de mercurio es la llamada autorregulación cerebral, la cual se basa en la modificación de la resistencia vascular cerebral, es decir, en la vasodilatación o la vasoconstricción, con el fin de mantener un flujo sanguíneo acorde a las necesidades metabólicas cerebrales de oxígeno de cada momento. Cuando la presión de perfusión es baja, las arteriolas cerebrales se dilatan para mantener un adecuado flujo sanguíneo cerebral. Por el contrario, ante un aumento de la presión de perfusión cerebral, las arteriolas se contraen y mantienen el flujo en un rango fisiológico. Cuando la presión arterial de CO2 cerebral es alta, es decir, cuando hay mayor trabajo metabólico, hay vasodilatación y la resistencia venosa cerebral cae, aumentando el flujo sanguíneo cerebral y la entrega cerebral de oxígeno. Lo contrario ocurre cuando la presión arterial de CO2 disminuye, hay menor trabajo metabólico y hay vasoconstricción. Sin embargo, esta autorregulación tiene límites por encima o por debajo de los cuales el flujo sanguíneo cerebral se torna absolutamente dependiente de la presión arterial media. Por otra parte, la capacidad adaptativa de la cavidad craneal para tolerar aumentos de su volumen en función de sus mecanismos de compensación, evitando incrementos de la presión intracraneal, se denomina compliancia cerebral. Es decir, el cambio de volumen ante un cambio de presión se expresa como el cociente entre el diferencial de volumen y el diferencial de presión. Por el contrario, es decir, la diferencial de presión sobre la diferencial de volumen, que es la expresión resultante a un cambio conocido de volumen, se le denomina elastancia cerebral y se interpreta como la resistencia que se opone a la expansión del volumen intracraneal. Estos cambios adaptativos no son infinitos, como se observa en la curva de presión-volumen. Dicha curva consta de tres fases.
una fase inicial de alta compliancia en donde grandes cambios de volumen van a producir pequeños cambios de presión intracraneal o ninguno. Una segunda fase de compliancia baja donde vamos a tener que cambios en el volumen van a producir cambios de la presión intracraneal, y una fase de baja compliancia en donde cambios de volumen pequeños van a producir grandes cambios de presión intracraneal. Un condicionante patológico del aumento de volumen del parénquima cerebral es el edema, común denominador o vía final por el que se produce la muerte encefálica en muchos pacientes afectados de enfermedades neurológicas. Se van a presentar tres tipos de edema: el edema vasogénico, que se centra en la interrupción de la barrera hematoencefálica, lo que permite el incremento de la permeabilidad y escape de fluido del espacio intravascular al espacio extracelular. Se localiza principalmente en la sustancia blanca. Ejemplos de este tipo de edema se encuentran en aquellas lesiones ocupantes de espacio como tumores cerebrales, lesiones inflamatorias y traumatismo craneoencefálico. El edema citotóxico es el más común como resultado de la hipoxia de los tejidos neurales. La hipoxia afecta el mecanismo de la bomba sodio-potasio ATPasa dependiente de la membrana celular, promoviendo una acumulación de sodio celular y el subsecuente flujo de agua al espacio intracelular para mantener el equilibrio osmótico. Así, el edema es primariamente intracelular y virtualmente afecta a todas las células, incluyendo células endoteliales, astrocitos y neuronas. Se localiza en la sustancia gris y en la sustancia blanca. Finalmente, tenemos el edema intersticial, el cual es el resultado del incremento del flujo transependimario de los compartimentos intraventriculares hacia el parénquima cerebral, como consecuencia de la obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo o de su reabsorción, y con un posterior aumento de la presión intraventricular que va a originar la interrupción de las uniones estrechas de las células ependimarias y la fuga de agua mediante un mecanismo osmótico, es decir, de un trasudado. El cuadro clínico se puede clasificar en tres grupos de síntomas y signos específicos en función del tiempo de evolución. Vamos a tener una tríada inicial clásica caracterizada por cefalea, vómitos y edema de papila. La cefalea es uno de los síntomas principales tanto en casos de curso agudo como crónico. Tiene un carácter persistente de predominio matutino. Los vómitos son un síntoma acompañante frecuente y son normalmente proyectivos sin náusea previa. Son más frecuentes por la mañana, favorecidos por la situación de decúbito nocturno. Luego tenemos una fase de progresión clínica en donde va a aparecer disminución del nivel de conciencia, bien por disminución de la presión de perfusión cerebral o por disminución del flujo sanguíneo cerebral o por lesión de la formación reticular del tronco cerebral. En función del tiempo de instalación de la hipertensión intracraneal, la sintomatología puede variar. En cuadros de inicio agudo se puede aparecer una alteración brusca del estado mental caracterizada por omnibilación, somnolencia y menos frecuente aparición de convulsiones. En su evolución también pueden observarse manifestaciones sistémicas como la hipertensión arterial, la bradicardia, la depresión respiratoria, síntomas que constituyen la tríada de Cushing, que es un signo de gravedad que representa un riesgo elevado de herniación inminente. Finalmente tenemos la fase de fenómeno de enclavamiento, la cual se va a caracterizar por que va a haber desplazamiento del contenido parenquimatoso, y dependiendo del sitio donde se esté desplazando vamos a tener diferentes clínicas. En primer lugar vamos a tener las herniaciones subfalcinas, en donde hay un desplazamiento del cíngulo, ¿verdad? Y allí va a haber compresión de la arteria cerebral anterior produciendo isquemia. Luego tenemos las hernias transtentoriales centrales, en donde va a haber un descenso del diencéfalo, mesencéfalo y protuberancia, van a comprimir la circulación del líquido cefalorraquídeo, se van a caracterizar por una miriasis bilateral, trastornos ventilatorios y puede haber posturas de corticación o de celebración. Luego tenemos las hernias transtertoriales laterales o hernias juncales, en donde hay un descenso del uncus del cerebelo, produciendo una midriasis unilateral, hemiplegia y también trastornos ventilatorios. Y finalmente vamos a tener las hernias amigdalinas, en donde hay un descenso de las amígdalas cerebelosas
por el foráneo en mano, y estas hernias simplemente son mortales. En recién nacidos y lactantes, estos cambios de presión intracraneal es característico encontrar un aumento de perímetro craneal con macrocefalia y dehiscencia de la sutura, así como protrusión de fontanela anterior. En casos extremos se puede observar desplazamiento de los globos oculares en dirección inferoexterna, acompañado en ocasiones de retracción palpebral y limitación de la supraducción de la mirada, signo que es conocido como el sol poniente. En el diagnóstico de la hipertensión intracraneal nos orientamos según la etiología en base del compartimiento implicado. A diferencia de los adultos, el paciente pediátrico puede cursar con hipertensión crónica compensada y esto se va a caracterizar radiológicamente por diastasis de suturas. En el caso de la radiología de cráneo vamos a conseguir el signo de bronce batido, y en los estudios tomográficos vamos a evidenciar borramiento de surcos corticales, obliteración de las cisternas perimesencefálicas, desplazamiento de línea media. También pueden verse la marca en huella digital en la tabla interna, y en algunos casos un aumento del diámetro de la envoltura del nervio óptico. La monitorización invasiva de la presión intracraneal establece de forma definitiva el diagnóstico de hipertensión. No obstante, el riesgo de posibles complicaciones como infección o sangrado hace que este procedimiento se reserve para casos seleccionados en pacientes con un puntaje de Glaucom menor de 8 tras un traumatismo craneal, o para aquellos pacientes con una etiología responsable del cuadro y que requieren un tratamiento médico o quirúrgico agresivo. El registro de las ondas puede producir varios tipos. Vamos a tener ondas cardíacas originadas por la transmisión del latido de los vasos cerebrales con una morfología similar a la onda del pulso arterial, y vamos a denominarse P1 o onda de percusión, P2 o onda tidal, y P3 o onda dícrota. Se supone que P1 se debe al flujo cerebral, mientras que P2 y P3 se van a deber al latido venoso retrógrado de las venas yugulares sobre las venas corticales. Por otra parte, vamos a tener ondas respiratorias con tres patrones distintos: ondas A o ondas en plató, que nos hablan de la presión intracraneal mantenida en el tiempo cuando son ondas de 5 a 20 minutos y que son ondas de gran amplitud. Ondas B, que siempre preceden a las ondas A, y ondas C, que son ondas no patológicas. En cuanto al tratamiento, el objetivo es conseguir que el flujo y la oxigenación cerebral sean suficientes, asegurar una presión intracraneal inferior a 20 milímetros de mercurio y una presión de perfusión cerebral por encima de los 40-60 milímetros de mercurio. Por debajo de estas cifras de presión de perfusión cerebral aumentan los fenómenos isquémicos, y por encima se favorece el edema cerebral al incrementarse la presión hidrostática. Entonces vamos a aplicar medidas generales de estabilización inicial siguiendo el ABC de las normas de reanimación cardiopulmonar. Dentro de estas medidas generales, primero buscamos favorecer el retorno venoso yugular, elevando la cabeza de 15 a 30 grados y colocando en posición media. Disminuimos el consumo de metabólico cerebral, proveyendo una buena analgesia y una buena sedación. Se recomienda midazolam de 0,2 miligramos por kilo hora o fentanilo en perfusión de 1 a 3 microgramos por kilo hora, así como un buen control de la temperatura. Debemos mejorar la oxigenación cerebral en aquellos casos de pacientes que ameriten ventilación mecánica, mantener una PCO de 35 a 45 con un PIC de 3 a 5 centímetros de agua y una presión arterial media de 70 milímetros. Controles de la cifra de hemoglobina, hematócrito. Disminución en el edema cerebral con un buen control hidroelectrolítico, control del sodio, de la osmolaridad y de la glicemia. Indicar terapia hiperosmolar de entrada con manitol de 0,5 a 1 gramo por kilo endovenoso en 20 a 30 minutos, o solución salina hipertónica al 3% de dosis de 5 mililitros por kilo en bolus endovenoso. Algunos autores prefieren de entrada la solución salina hipertónica, pues dicen que es mucho más beneficiosa tanto en el edema vasogénico como en el edema
citotóxico. También debemos tener medidas para prevenir convulsiones y en el caso del edema citotóxico, el edema vasogénico, iniciamos esteroides como desametasona. Al mismo tiempo vamos solicitando la tomografía de cráneo y si encontramos imágenes con signo de hipertensión intracraneal o si el paciente presenta signos clínicos de inmersión inmediata como el coma, isocoria, cefalea intensa, respiraciones anormales, hemiplegia, debemos llamar al neurocirujano y comenzamos las medidas específicas como son el coma barbitúrico, la hipotermia, la hiperventilación agresiva y en la esfera quirúrgica, realización de evacuación del hematoma en el caso de que esté presente, craneectomía descompresiva y monitoreo de la presión intracraneal. Dentro de los diagnósticos diferenciales, tenemos que recordar todas aquellas patologías que cursen con trastornos del sensorio sin que necesariamente nos aumenten la presión intracraneal, como son la hiperglicemia, las encefalopatías metabólicas, las intoxicaciones agudas medicamentosas, el estatus epiléptico no convulsivo y la migraña hemipléjica.